Bienvenidos a Ingeniería y Software. Hoy trataremos el tema de la regla de 3 simple inversa. Recordaremos la definición realizada en un vídeo anterior, acerca de la regla de 3 directa. La regla de 3 simple es una operación en la cual intervienen tres cantidades conocidas o datos, y una cantidad desconocida o incógnita. Tendremos entonces un caso supuesto, conformado por las cantidades A y B. Por otro lado, también tendremos un caso por resolver, conformado por las cantidades C y X. De estos dos casos, se tiene que A, B y C son las cantidades conocidas, y X es la cantidad desconocida o incógnita. La regla de 3 simple es inversa cuando las cantidades que intervienen son inversamente proporcionales, tal y como se observa en la gráfica, tienen un comportamiento no lineal. Para expresar matemáticamente la fórmula de la regla de 3 inversa, es necesario recordar que son las magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales, cuando al evaluar diferentes estados, los productos de sus cantidades correspondientes es una constante. Ubicaremos en la gráfica nuestras tres cantidades conocidas, y la incógnita X del caso supuesto, y del caso por resolver. Luego de la definición de magnitudes inversamente proporcionales, se debe cumplir que el área del rectángulo formado por los puntos A y B del caso supuesto es igual al área del rectángulo formado por los puntos C y X del caso por resolver. Dicho en términos sencillos, el área del rectángulo de color verde es igual al área del rectángulo de color azul. El área de un rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura. Para el caso supuesto el área es igual a la multiplicación de A por B, y para el caso por resolver el área es igual a la multiplicación C por X. Esta ecuación será igual a una constante llamada K, donde K viene a ser la constante de proporcionalidad. Despejando X de la ecuación anterior, obtendremos la fórmula. X es igual a la multiplicación de A por B, dividido entre C. Pasos para resolver un problema. El paso 1 es identificar razonando de manera lógica si la regla de 3 simple es inversa. Será inversa si las cantidades proporcionales van de más a menos o de menos a más. El segundo paso es aplicar la fórmula o resolver la ecuación. Antes de pasar a los ejemplos, debo comentar que esta fórmula y ecuación son únicamente para la regla de 3 simple inversa. La regla de 3 directa y sus ejemplos lo vimos en un vídeo anterior. Ejemplo 1. Si 3 obreros terminan una obra en 30 días. ¿En cuántos días terminarán la misma obra 5 obreros? Para resolver el problema, escribiremos primero el caso supuesto. El caso supuesto indica que 3 obreros terminan una obra en 30 días. Luego escribiremos en la fila inferior el caso por resolver, en la cual se pregunta en cuántos días terminarán la misma obra 5 obreros. Antes de continuar debe entenderse que el rendimiento de cada obrero es constante en este ejemplo, porque si habría variación en los rendimientos, entonces no podríamos aplicar la regla de 3 simple inversa. Comentado lo anterior, procedemos con el paso 1, analizando si la regla de 3 es inversa, para lo cual escribiremos ambos casos, y razonamos de manera lógica. Si 3 obreros terminan una obra en 30 días, entonces es lógico pensar que 5 obreros terminarán la misma obra en menos días. Como a mayor cantidad de obreros, se tiene menos días, entonces es un caso de regla inversa, debido a que las cantidades proporcionales van de más a menos. Luego podría aplicar la fórmula, pero para eso debo igualar las cantidades reales que tengo con la expresión simbólica. Por similitud vemos que A sería igual a 3 obreros. B es igual a 30 días. C es igual a 5 obreros, y X sigue siendo la incógnita. En este caso aplicaremos el método práctico, la cual consiste simplemente en multiplicar las cantidades de manera lineal. Multiplicando tenemos que 3 obreros por 30 días, es igual a 5 obreros multiplicado por X, pasamos a dividir los 5 obreros, y veremos que la unidad de obreros se simplifica, quedando únicamente en días. Realizamos la operación correspondiente, y diremos que 5 obreros terminarán la misma obra en 18 días. Ejemplo 2.
Un automóvil tarda 6 horas en recorrer una ruta viajando a 80 km por hora. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer la misma ruta viajando a 50 km por hora? En este caso primero invertiremos el orden de las magnitudes, teniendo la velocidad del automóvil en la primera columna, y las horas en la segunda columna. Esto con la finalidad de que la incógnita X se encuentre en el lado derecho. Luego escribiremos ambos casos. El caso supuesto indica que un automóvil tarda 6 horas en recorrer una ruta viajando a 80 km por hora. Luego escribiremos en la fila inferior el caso por resolver, en la cual se pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer la misma ruta viajando a 50 km por hora? Paso 1. Analizamos si la regla de 3 simple es inversa, para lo cual volveremos a escribir ambos casos, y razonamos de manera lógica. Si viajando a 80 km por hora el automóvil tarda 6 horas en recorrer una ruta, entonces por sentido común es lógico pensar que, si viaja a una velocidad menor de 50 km por hora, el automóvil tardará más horas en recorrer la misma ruta. Como a menor velocidad el automóvil tardará más horas en recorrer la misma ruta, entonces es también un caso de regla inversa, debido a que las cantidades proporcionales van de menos a más. Aplicando directamente el método práctico, la cual consiste en multiplicar las cantidades en forma lineal, tenemos que 80 km por hora, multiplicado por 6 horas, es igual a 50 km por hora, multiplicado por x. Como se vio en el ejemplo 1, las unidades de kilómetros por hora se simplificarán al pasar a dividir entre 50, quedando solamente en horas. Realizamos la operación, y diremos que el automóvil viajando a 50 km por hora, tardará 9.6 horas en recorrer la misma ruta. Esperamos haberte ayudado, gracias por estar aquí con nosotros, suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo.